Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Para esta ocasión adelantaremos una exposición acerca de un análisis jurisprudencial de la siguiente pregunta. En los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores públicos o abogados, la antijuricidad de la conducta debe analizarse atendiendo a la real afectación del bien jurídico o, por el contrario, debe entenderse que la sola comisión de la conducta prohibida supone la configuración de la antijuricidad. Mi compañero Juan Pablo Valencia. Andrés Delgado. y mi persona, Ángela Moncayo. A continuación analizaremos las sentencias en orden cronológico basándonos en las tesis A y B. Tesis A. Es preciso analizar la real afectación al bien jurídico protegido por la prohibición de la conducta. Y la tesis B. La comisión de la falta tipificada en la ley supone una infracción a los deberes del abogado o servidor y en este sentido no es necesario analizar la afectación del bien jurídico. La antijuridicidad se configura como la comisión de la falta. Bueno, para iniciar con este análisis jurisprudencial cronológico, iniciaremos desde el año 2011 con la sentencia C-899 del 2011, donde principalmente se analizó la constitucionalidad de una expresión contenida en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 del 2007, donde se establece el Código Disciplinario del Abogado. Para dar un poco de contexto, el demandante argumenta que en esta disposición se vulneraban dos aspectos constitucionales principalmente, donde el primero es la competencia de la Procuraduría General de la Nación, donde sostuvo que la norma desconocía la facultad exclusiva de la Procuraduría para ejercer vigilancia y el control a sí mismo, el control disciplinario sobre quienes desempeñan funciones públicas, según el artículo 277 de la Constitución. Por consiguiente, también se expresó y argumentó acerca del principio non bis in idem, donde afirmó que la disposición sí permitía un doble juzgamiento, ya que un abogado con funciones públicas podría ser investigado tanto bajo el régimen disciplinario de los abogados como bajo el Código Disciplinario único aplicable a servidores públicos por los mismos hechos, lo cual contravendría el artículo 29 de la Constitución Política. Finalmente, respecto a estos hechos y a estas argumentaciones, la Corte determinó que no existía la vulneración como tal, argumentando que los regímenes disciplinarios de los abogados y para servidores públicos tienen finalidades y objetivos diferentes, es decir, que el régimen disciplinario de los servidores públicos busca como tal garantizar el correcto funcionamiento del aparato estatal y sanciona la infracción de deberes funcionales como tal. Y el régimen disciplinario, por otro lado, se fundamenta en el riesgo social que representa para la sociedad en sí el ejercicio de la profesión y vela por la ética profesional, prevaleciendo sobre la infracción de deberes funcionales. Siguiendo este orden cronológico en este análisis jurisprudencial, seguimos con el fallo 117 del año 2014 por parte del Consejo de Estado, donde este mismo aborda la destitución e inhabilitación del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hecho por la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, se investiga y se analiza las supuestas irregularidades en cuanto a la implementación de un nuevo esquema de recolección de basuras, donde finalmente la Procuraduría lo que determinó es que resultó en una crisis de basuras y vulneró asimismo principios de libre competencia y contratación al implementar un modelo en el que el servicio sería prestado por entidades públicas. Finalmente, el Consejo de Estado, al revisar el caso, determina que la Procuraduría no demostró de manera suficiente que Petro hubiera actuado con dolo, es decir, con la intención de transgredir la ley a sí mismo. También se concluyó que las motivaciones del alcalde para implementar el nuevo modelo de aseo no fueron caprichosas ni arbitrarias tampoco, sino que respondían a una política pública donde se busque una mejoría en cuanto a este servicio. Por lo tanto, pues finalmente el fallo anuló la destitución e inhabilitación impuesta,
permitiendo que finalmente Petro continúe en su cargo. De acuerdo a esto, y analizando dicho caso, encontramos que este fallo se alinea con la tesis A, ya que sostiene que es preciso analizar la real afectación al bien jurídico protegido, por la prohibición asimismo de la conducta. Para este caso, el Consejo de Estado enfatizó que, para que una conducta sea sancionable disciplinariamente, no basta con que encaje en la descripción de una falta, sino que también es necesario demostrar que hubo una afectación real y tangible al bien jurídico protegido en sí. Y para este caso, pues se consideró que no se evidenció tal afectación por parte de las acciones de Petro, ya que finalmente no se decidieron que fueron arbitrarias, ni tampoco caprichosas, ni simplemente de su gusto, sino que en realidad buscaba una mejoría del servicio. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional T-341 del 2018 está asociada a la tesis B, ya que la Corte reafirmó que el derecho disciplinario busca la garantía de la obediencia y disciplina de los servidores públicos, indicando la mera infracción de los deberes funcionales que configura la falta disciplinaria sin requerir un análisis adicional sobre la afectación de un bien jurídico. Siguiendo con este análisis y la cronología, encontramos la sentencia 01092 del año 2018, la cual fue emitida por el Consejo de Estado, donde se aborda un caso disciplinario en el que un funcionario de la Contraloría General fue sancionado por agredir físicamente a un colega. Este fallo destaca que dicha conducta constituye una infracción sustancial a los deberes funcionales del servidor público, al vulnerar asimismo los principios fundamentales como la dignidad humana y los fines esenciales del Estado, además de contravenir tratados internacionales suscritos por Colombia, los cuales prohíben la violencia contra una mujer, porque en este caso la agresión física fue ante una mujer. Cabe destacar que dentro de esta sentencia se presentó una discusión, la cual era sobre la antijuricidad en el derecho disciplinario. Encontramos que esta sentencia se inclina principalmente por la tesis B, donde sostiene que la comisión de la falta tipificada en la ley implica una infracción a los deberes del servidor en sí, y que la antijuricidad se configura con la mera realización de la conducta prohibida, sin necesidad de analizar la afectación real al bien jurídico protegido. En el año 2019 hablamos de la sentencia C-430 de la Corte Constitucional. Este va asociada a la tesis B, ya que la Corte reiteró que la antijuricidad en el derecho disciplinario se configura con la infracción del deber funcional sin necesidad de demostrar una afectación específica a un bien jurídico adicional. Bueno, ahora analizaremos la sentencia T316 del 2019, la cual abarcamos dentro de nuestro tema de la antijuridicidad en los procesos disciplinarios contra los abogados o servidores. Dentro de esta sentencia nos explica el caso de una abogada, la cual trabaja en una superintendencia, pero ha faltado al deber de la lealtad con los usuarios. Por otra parte, entendemos que la falta al deber de la lealtad nos explica la sentencia que es la ética profesional en los casos que lleva dentro de la superintendencia. Y nos explica que se debe fomentar o se inclina más a la tesis A. Bueno, como sabemos, la tesis A nos dice que es preciso analizar la real afectación al bien jurídico protegido por la prohibición de la conducta. La Corte nos explica que aunque haya cometido la falta o esté tipificada la falta al deber o a la lealtad con los usuarios, debemos entender que se debe ir más allá y se debe analizar cuáles fueron las causas o cuál fue el daño que cometió. Entonces es necesario analizar cuál fue la conducta y cuál fue el daño que realizó, por eso se fundamenta o se inclina a la tesis A. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional
156 del año 2021 está asociada a la tesis A, ya que si bien es una sentencia de tutela abordada de los principios relevantes para el derecho disciplinario. La Corte Constitucional, al revisar una sanción disciplinaria, es un énfasis en la necesidad de que falta disciplinaria tenga una concreta afectación al interés general, a los principios que rigen la función pública. La simple formalidad de la infracción no es suficiente si no se evidencia un prejuicio real. Este apoya la idea que se debe analizar la real afectación del bien jurídico protegido. Bueno, ahora analizaremos la sentencia STC 9222 del 2023, la cual tiene que ver con una acción de tutela interpuesta en segunda instancia por un abogado, el cual realiza actos fraudulentos dentro de un proceso con colpensiones. Este proceso como tal, el abogado lo que hace es emitir pruebas testimoniales falsas para beneficiar el proceso. Como tal, el abogado ya fue sancionado disciplinariamente eh, con 9 meses de inhabilidad y una multa monetaria. Como tal, el abogado lo que solicita en esta acción de tutela es que se revise como tal los fundamentos o las razones de la antijuridicidad, que no solo se revise la tipicidad de la norma establecida o de la falta que él causó. Bueno, analizando como tal esta sentencia de la acción de tutela, podemos ver que más se inclina a la tesis A, la cual nos dice que es preciso analizar la real afectación al bien jurídico protegido por la prohibición de la conducta. Como lo acabo de explicar, el abogado lo que pide es que se revise como tal no solo la mera conducta o la tipicidad de la conducta, sino que se revise qué fue como tal las pruebas, por lo cual lo acusan y como tal cuáles fueron las razones de lo que hizo. Y así como conclusión de esta sentencia podemos decir que lo que se busca es la real afectación al bien jurídico protegido. Como dije anteriormente, al abogado se le condenó o se lo sancionó disciplinariamente simplemente por la mera conducta, mas no se tuvo en cuenta cuáles fueron realmente los bienes jurídicos afectados.